El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos. Seguimos avanzando en nuestro espacio de noticias y está con nosotros a esta hora Patricio Alarcón, él es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Evaluemos esta semana lo que nos ha dejado tanto el anuncio de las medidas económicas como también el del envío de una reforma de carácter tributario y laboral a la Asamblea que todavía nos llega, que no sabemos cuál va a ser su contenido, y también los efectos de esos anuncios del gobierno nacional. Esta protesta, esta paralización de los transportistas y de algunos otros sectores sociales. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Muy buenos días, señores. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. Mire, ¿qué es lo que sucedió esta semana? Todos perdemos. Los niños no pueden llegar a sus clases, la gente no puede llegar a su trabajo, el país deja de producir. Cada día que existe una paralización, el país pierde alrededor de 275 millones de dólares. Entonces, en general, se han tomado decisiones. Finalmente, el gobierno tomó decisiones y ahora ya debemos sentarnos en la mesa, negociar, llegar a acuerdos y, sobre todo, seguir trabajando en paz y armonía para sacar al país adelante. Estas medidas económicas terminan afectándole más al ciudadano, como dijo ayer la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por el tema de la eliminación de los subsidios y los costos en la producción que eso significaría para el sector de la transportación, para el sector industrial que utiliza el diésel, etcétera. Definitivamente esto va a tener un efecto. Hoy en la mañana lo oí a Luis Felipe Vizcaíno, dirigente de la FENATRAPE, del transporte pesado, y está hablando de incrementos en los fletes de hasta el 30%. Evidentemente esto va a afectar el costo de los productos y finalmente quien va a pagar por el incremento de los precios es el ciudadano. Van a subir también evidentemente los precios de los pasajes. Lo que debemos pensar y en este momento qué debemos hacer, y es hablar con el gobierno, sentarnos y ver cómo este ahorro que se va a generar para el Estado, que va a ser un ahorro que no es menor, de alrededor de 1.500 millones de dólares por los subsidios y de alrededor de unos 300 o 400 millones de dólares más por tasas que se va a cobrar a las empresas que facturan más de 10 millones de dólares. Lo que debemos en este momento evaluar es cómo devolvemos también al sector productivo y especialmente al ciudadano este ahorro. Entonces, ¿cómo se devuelve este ahorro al ciudadano, al sector productivo? Mire, si está sacrificándose el empresario, si está sacrificándose el ciudadano, el gobierno también se tiene que sacrificar. Y estos 2.000 millones de dólares seguramente también tienen que ir a que se invierta este dinero en la sociedad. Si se invierte el dinero en la sociedad, se generan plazas de trabajo. Si es que este dinero se destina al gasto corriente, entonces todos salimos perdiendo. ¿Ustedes están de acuerdo, el Comité Empresarial está de acuerdo con que se haya eliminado los subsidios a la gasolina extra, a la gasolina Ecopaís y al diésel? El Comité Empresarial Ecuatoriano, el sector empresarial, está de acuerdo en eliminar distorsiones. ¿El subsidio es una distorsión? ¿El subsidio de los combustibles es una distorsión? Es una distorsión a la economía y no es que se están subiendo los precios, y eso debemos dejarlo claro. Se están eliminando subsidios. Pero si voy a pagar más el día de hoy respecto de lo que pagaba el miércoles, me están subiendo los precios. Le están subiendo los precios y estoy de acuerdo. Si el miércoles pagaba 1.85 de extra y hoy pago 2.39, me están subiendo el precio. Y si el lunes pagaba 1.07 en el diésel y está pagando ahora $2 ese es el efecto práctico. El efecto, usted está yo no le discuto, es el efecto práctico. Pero le voy a decir una cosa, que tenemos que buscar ahorros por otro lado. Mire, yo hablé ayer de noche, lo comenté esta mañana en un canal de televisión. Yo hablé ayer en la noche con el ministro de Comercio Exterior y Producción. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este momento? Y es bajar aranceles, por dar un ejemplo, bajar aranceles en materias primas, en bienes de capital y en bienes de consumo, porque si usted al ciudadano le está subiendo el precio del pasaje,
usted tiene que ver cómo le baja el precio de otros productos, usted tiene que ver cómo baja los costos de producción Pero para el sector privado. este era el momento de eliminar los subsidios, era el momento de liberar los precios de los combustibles. El momento me refiero a la recesión, al momento económico, al enorme desempleo que hay. Era el momento, Patricio. El momento de eliminar los subsidios fue hace 50 años. Hemos vivido con estas distorsiones, todos los gobiernos han sabido que debieron haber eliminado los subsidios, nadie lo hizo. Si me pregunta usted, yo creo que ya se tomó la decisión y ahora debemos buscar soluciones. Mire, le doy algunas soluciones. Si es que se liberaliza la importación de combustible, si es que se abre el sector petrolero a la inversión privada, si es que Petroecuador no mantiene en un cálculo de una fórmula, no maneja mal, no sigue manejando de una manera ineficiente el sector petrolero, entonces llegarán más empresas que inviertan en el país, que se puedan distribuir combustible en el país. Deberíamos tener la oportunidad de irnos a Panamá, por darle un ejemplo, y comprar combustible a precios de mercado internacional. Entonces, mientras más inversión privada hay en el sector, van a bajar los precios para el ciudadano. Esa es una de las medidas. Se debe también trabajar en bajar aranceles, se debe también trabajar en bajar ICES, por darle otro ejemplo. Se debe buscar una solución integral, pero debemos sentarnos en la mesa, gobierno, trabajadores, transportistas, empresarios, sumar, restar lo que por un lado se afecta al consumo, cómo se lo devolvemos por otro lado. Pero paralizar al país no es la solución en este momento. Todos perdemos. Cada día que se paraliza el país, el gobierno, las ventas del país pierde alrededor de 275 millones de dólares. Sí, más o menos ese cálculo citaba Diario La Hora en una nota que publicó el día de hoy. Ahora, como solución, comprar combustible a Panamá no implica nuevamente el envío de dólares hacia afuera y poner en riesgo la dolarización. No, mire, la dolarización no corre ningún riesgo. Pero para aquella dolarización necesitamos dólares. Pero por supuesto, pero ese combustible regresa al Ecuador, aquí el consumidor compra ese combustible. En la bomba se generan fuentes de trabajo, el dueño de la gasolinera también genera su rentabilidad, el que transporta el diésel también genera su utilidad, el que maneja el taxi también está ganando, el que maneja el bus está ganando. ¿Y qué hacen con esos dólares? Consumen dentro del país, y si se consume dentro del país, ¿dónde se queda la moneda? Claro, en el Ecuador, pues. Para que haya esa dinámica tiene que haber gente con empleo. Para que haya esa dinámica tiene que generarse consumo. Para que haya esa dinámica debemos evitar las paralizaciones, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con usted. Mire, hay que buscar medidas integrales. Yo creo, le voy a decir una cosa, mire, yo le voy a decir una cosa. Si es que el ciudadano y el sector empresarial se están sacrificando en alrededor de 2.500 millones de dólares por estas medidas, porque ese más o menos es el monto. Entonces tenemos que buscar la manera de que también el Estado se sacrifique de la misma manera, para que eso se devuelva también a la ciudadanía. A ver, y quería ir justamente hacia allá, Patricio. Usted hace un momento nos decía, a ver, el Estado va a generar un cierto ahorro por efecto de la eliminación de los subsidios, que son recursos que ya no se va a destinar para la compra de combustibles. ¿En qué debería invertir o hacia dónde debería destinar esos recursos entonces del Estado? Esos recursos deberían primero ir hacia el pago de la deuda interna de los proveedores locales, que son quien finalmente mueven la economía. Eso es lo primero. Ese dinero tiene que quedarse en el país. Ese dinero tiene que devolvérselo al mercado. Si es que el gobierno toma esta decisión y ahorra esos 2.000 millones de dólares, si es que esa es la cifra, para mantener el gasto corriente, entonces, bueno, ahí sí vamos a tener, ahí el país va a pasar por problemas económicos. Pero sí, mire, si es que nos sentamos a dialogar, una virtud que tiene este presidente es que se sienta con diferentes sectores de la sociedad civil. Entonces, si nos sentamos a dialogar y ese dinero se destina de mejor manera al mercado, entonces todos vamos a ganar. Pero además, no es suficiente eso, se deben tomar medidas integrales, mis amigos. Hay que buscar el cambio del modelo económico. Yo ya lo dije, se debe liberalizar el sector petrolero para que entre la competencia, para que los ciudadanos paguen menos por sus combustibles. Se debe liberar el sector energético para que no exista tanta traba, para que se pueda invertir más y baje el costo de la energía para el ciudadano. Se debe de regular el sector de las telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que baje el precio
el precio de la comunicación y más gente tenga oportunidad de tener acceso a la tecnología. Se debe destrabar el sector minero. ¿Para qué? Para que lleguen grandes inversiones y se generen fuentes de empleo. Se debe hacer un cambio radical y tomar decisiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es posible que ese instituto mantenga a 38,000 burócratas y el servicio de salud sea pésimo, que los hospitales no se abastezcan de medicina. Se debe cambiar ese modelo. Y los fondos de los ahorros de los trabajadores se deben destinar al sector privado, pero para que el trabajador tenga propiedad, para que pueda comprar acciones de empresas, obligaciones, papel comercial. Esto vaya al sector productivo y el trabajador adquiera propiedad y baje el costo del capital. Y ahí, mejores Patricio, plazos, menos intereses. Y ahí, Patricio, si es que destinamos esos fondos de los trabajadores al sector privado, no agravamos la crisis del IES. Porque ¿qué hacemos si ya no ingresan más fondos de la seguridad social? ¿Qué viene primero, señor? ¿El huevo o la gallina? Usted primero tiene que cambiar el modelo. ¿Qué vino primero? ¿Pero qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Esa es una gran pregunta. Es la pregunta del millón. Todavía no sé. En este caso, para adaptar a la situación actual. Claro, porque me parece contradictorio, porque estamos preocupados por la sostenibilidad del IES. Jamás. Y vamos a abrir la posibilidad de que esos fondos vayan al sector privado. El IES va a dejar de recibir recursos. ¿Qué es lo primero que le dije yo? Que primero no podemos mantener a 38 empleados 38,000 públicos, 38,000 burócratas. Pero todos los burócratas son malos, porque también me parece que detrás de fondo hay un discurso de estigmatización en contra del servidor público. No todos, o sea, doctores, profesores, policías, fuerzas armadas, quien es ético, quien trabaja por el país, está bien, pero hay una cantidad de burócratas que no son productivos para el país. Entonces, que están ahí duplicando funciones, eso no está bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Liberar la economía para poder bajar el gasto, para que se pueda insertar no solo los trabajadores públicos, pero el 60% de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo formal en el sector productivo. Pero es un cambio de modelo integral. Entonces, en eso debemos trabajar, en propuestas para cambiar el modelo del Ecuador, señores. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano que visita nuestros micrófonos, además titular de la Cámara de Comercio de Quito, ha expuesto su postura respecto de los combustibles. ¿Qué expectativa tiene sobre el proyecto de reformas que va a llegar a la Asamblea que todavía no llega? Debía llegar el miércoles, estamos viernes y todavía no llega. Yo no, mire, tengo que revisar el texto a fondo. Bueno, ¿usted tiene el texto o no? Bueno, recién ayer tiene un borrador por ahí. Tengo un borrador del texto. Pero no el texto definitivo todavía. No creo que sea el texto definitivo. Entonces, yo tengo que sumar y restar, tengo que ver cómo en general las propuestas que se hacen van a fomentar la competitividad del sector productivo. Y si esto es así, bueno, esto es bueno para el país, porque si se fomenta la competitividad, esto implica que bajan los costos de producción, que bajan los costos de operación, que bajan los precios, que el consumidor va a tener más dólares en su bolsillo, que las empresas van a vender más, que las empresas van a controlar más, van a contratar más, que las empresas van a pagar más impuestos, y esto es un círculo virtuoso, señor. Pero venimos hablando 2 años de que las empresas van a contratar más y resulta que tenemos un endurecimiento de las cifras del desempleo, Patricio. ¿Qué medidas se han tomado en los últimos 2 años, No se han tomado medidas. No se han tomado medidas en los últimos 2 años. Pero Moreno, ¿se ha tomado medidas o no? A ver, si usted me dice, bueno, el presidente Moreno ha tomado medidas y ha tomado decisiones en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la institucionalidad. Pero también en el ámbito legal, en el ámbito productivo. No, en el ámbito productivo no se ha tomado medidas. ¿Y la ley de fomento productivo? Esa no fue una medida. Pero la ley de fomento productivo dieron incentivos que finalmente... Pero van en esa línea. Pero no se han concretado, señor. Existen alrededor de 40 contratos de inversión rezagados aún. ¿Pero por qué están rezagados esos contratos? Porque en el Ecuador la institucionalidad, y hay que cambiar la ley de alianzas públicos-privadas, por darle un ejemplo. Entonces, si usted tiene una comisión que tiene que aprobar, o sea, todo termina siendo... un problema de la burocracia, del gran tamaño del Estado, del problema de institucionalidad que existe. Entonces, si usted me dice, sí, yo te doy incentivos, pero finalmente si no concreto los incentivos que te puedo dar, no va a llegar el dinero. ¿Y la remisión de multas, intereses y recargos no fue un incentivo? No, eso no fue ¿Cómo fue se llama eso, Patricio? La remisión fue una manera de que se pueda pagar el capital de las deudas, evitando multas, recargos e intereses. Y el gobierno recuperó mucho dinero. El tema es que también el gobierno tiene que dejar de gastar, mi querido Fabricio. No es así de fácil. Entonces, si es que no se han tomado medidas económicas, si es que no ha habido la suficiente agresividad para bajar el gasto, que ahora me parece que lo van a hacer. Claro, ya dijeron que van a votar 10,000 empleados más hasta diciembre. Es que 10,000, el tema es afinar el lápiz y revisar cuál es la estructura adecuada del Estado. Y yo le doy ejemplos. A ver,
¿Qué sacamos teniendo una superintendencia de bancos y teniendo una superintendencia de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? O sea, si se duplican funciones, ¿para qué mantenemos dos superintendencias? Y en eso es lo que hay que fijarse. Pero vea usted ahora el gobierno, por el tema del control de datos, va a crear otra superintendencia. Sí, bueno, yo no escuché, creo que no sería lo adecuado. En este momento nosotros lo que debemos hacer es, en lugar de invertir en el sector público, debemos tratar de que el dinero se invierta en el mercado, que el dinero se vaya hacia el consumidor, hacia el ciudadano. Ahora, a propósito de lo que nos decía el entrevistado anterior, el doctor Juan Paz Dimiño, y una pregunta que nos envían a través de las redes sociales, una medida compensatoria también no sería empezar a revisar sueldos, porque resulta que estas medidas de ajuste llegan con otro tipo de medidas que no van a ayudar al trabajador. En el caso del sector público, reducción del 20% del salario a los contratos que se renueven a partir de enero, por ejemplo. Confiscarles un día de sueldo a los trabajadores de las empresas públicas. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar los niveles de consumo, que es lo que ustedes esperan? Mire, yo le voy a decir una cosa. Revisar sueldos, reducir sueldos, pedir que un empleado de una empresa pública devuelva un día de su salario, bueno, todo eso puede ayudar en algo, a que el gobierno baje el gasto, pero usted no está atacando el problema. El problema en general es la estructura del Estado. ¿Cómo va a mantener abiertas empresas públicas que pierden dinero todos los meses? ¿Cuáles, por ejemplo? Tamen, les doy un ejemplo concreto. ¿Tamen hay que cerrarla o hay que venderla? No sé, esas rutas deberían regalarlas, concesionarlas a alguien que venga a operar, pero debe en este momento ya eliminar esa pérdida. Solamente por darle un ejemplo. No podemos seguir manteniendo 40,000 empleados públicos que trabajan en estas empresas ineficientes. ¿Y CNT? CNT no es una empresa ineficiente. No, y si genera rentabilidad y no genera rentabilidad en un esquema real, porque no paga ciertos impuestos, pero yo creo que hay que delegar la administración privada, delegar la administración de CNT, sin perder los activos, que los activos se queden en el Estado, aunque sea pero que la empresa privada la administre. Aunque sea la empresa pública más eficiente. Aunque sea la empresa pública más eficiente. No debería ser administrada por el Estado. Mire, el Estado es un pésimo administrador. Y le doy datos, porque si es que CNT... Pero si CNT está administrado bien, ¿no significa que no todo administra mal? Pues, mire, ¿o no? Porque genere utilidades, no es que está administrada bien. Si es que CNT se maneja con un nivel de ventas similar o inferior al de Claro, me invento, pero con 4,000 empleados, mientras la otra empresa puede tener 800 empleados, entonces ¿usted cree que se maneja bien? No se maneja bien. El Estado nunca va a ser un buen administrador. El Estado tiene que regular, tiene que recaudar y tiene que precautelar la seguridad, la salud y la educación de los ecuatorianos. Y el Estado, mire, hay que cambiar además el modelo de la educación, hay que cambiar el modelo de salud. No podemos seguir gastando lo que se gasta, tampoco en educación ni en salud. Hay que cambiar eso y tiene que liberarse la educación al sector productivo para que se puedan abrir más institutos técnicos, más universidades. Ajá. Y el Estado lo que debe hacer es dar un bono y becas para que la gente vaya a la universidad, al instituto técnico o a la escuela que quiera. Ahora, dos cuestiones adicionales, Patricio. Una, me llama mucho la atención que usted diga ese ahorro que se va a generar por la eliminación de los subsidios debería destinarse al pago de proveedores y a la deuda interna. El gobierno, no solo deuda interna. El gobierno dijo que eso debería destinarse para salud, vivienda, educación. ¿Qué hacemos entonces? ¿O nos preocupamos del ámbito social o nos preocupamos de la deuda interna? Preocupémonos de la gente, preocupémonos de que en el sentido de que este país solo va a salir adelante con un cambio de modelo. Yo creo que debemos cambiar el modelo de salud, debemos cambiar el modelo de educación en beneficio de la gente. Y creo que el gobierno debe sincerar sus cuentas. Usted no puede que con el dinero que se va a ahorrar el Estado seguir botando la plata en hospitales ineficientes, seguir botando la plata abriendo escuelas del milenio que son mal administradas. Ese no debe ser el rol del Estado, señor. Oiga, me piden que le pregunte, le ibas a decir algo. Sí, dale, y otra cosa, dale. En la misma línea, que a los beneficiarios del bono de desarrollo humano se sumen al millón actual 300,000 más, ¿no es un mal síntoma de que cada vez hay más pobres en el país? Mire, en eso yo creo que prefiero que se devuelvan esos $15 a 300,000 personas más que van a consumir y van a utilizar ese dinero para que se mueva la economía, que el gobierno se quede con ese dinero.
y lo malgaste pagando sueldos públicos. Correcto. Dos cosas finales con Patricio Alarcón. Me envió un oyente un mensaje y me dice, si una vez que mejore la economía, los empresarios van a trabajar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y, por ejemplo, incrementar el salario básico acorde a la canasta básica. ¿Qué le parece a Y usted eso esta ya viene en reducción de diciembre, billetes? ¿no? El incremento ¿Ah? del salario. Bueno, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el señor. Si se mejora la economía, si se mejoran las ventas, si se incrementa la demanda, entonces, ¿por qué no subir salarios? Si mientras más gane la gente, mientras más fuentes de empleo existan, se consume más y todos nos beneficiamos. Es lógico. A eso debemos llegar. Correcto. Y cierro con unas cifras que me envían, que quiero trasladar a Patricio Alarcón. Dice, 37.9% de los ecuatorianos que tienen un empleo adecuado. A junio de 2019 la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25.5% y la pobreza extrema en 9.5%, cifras del INEC. En el área urbana la pobreza llegó a 16.8% y la pobreza extrema 5.6%. Finalmente en el área rural la pobreza alcanzó el 43.8% y la pobreza extrema el 17.9%. Digo, esas cifras son reales, son cifras oficiales. ¿Qué lectura da usted de esas cifras y cómo las atamos a estas medidas económicas que sí van a tener un efecto complejo en el bolsillo de los ecuatorianos, Patricio Alarcón? Mire, son cifras del INEC, yo no voy a discutir cifras del INEC, y todos sabemos, y no hay que buscar entrar más al detalle de esos números, porque todos sabemos que en el Ecuador existe un problema estructural, que es el desempleo, y hay una falta de competitividad, existe una falta de competitividad del sector productivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar en este momento? Un cambio de modelo, señor, donde se fomente al aparato productivo, donde se dé ventajas para que podamos ser más competitivos, para poder contratar a más gente, pues, donde se invierte el dinero que se ahorra en el Ecuador, para que finalmente se vea beneficiado el ciudadano. Entonces, sí, ¿qué es lo que debemos hacer? Liberar la economía para que entre más inversión, para que la gente pueda invertir, para que sea un buen negocio traer dinero, para que sea un buen negocio reinvertir las utilidades, para que se pueda contratar más. Y se debe liberar los sectores estratégicos, se debe invertir el fondo de pensiones en el sector privado, uno de los principales problemas que tenemos en el Ecuador. ¿Usted es totalmente libertario? No soy totalmente libertario, soy práctico. ¿Cree en el papel del Estado, Patricio Alarcón? Claro, pero por supuesto, el Estado tiene que regular y el Estado tiene que recaudar y velar por los intereses del ciudadano. Pero el Estado no puede manejar una aerolínea, pues. El Estado no puede dedicarse a contratar profesores para una escuela de millennial. El Estado no puede usar como cuota política la contratación de doctores para hospitales del IES. Eso no debe hacer el Estado. Pero entonces, mientras menos Estado existe, salud y educación menos también. corrupción existe. No, tenemos que velar por los... Mire, en eso sí, debemos ser responsables para que la mayor cantidad de gente tenga salud y tenga educación. Pero si decimos cambiando que el modelo. Pero si decimos que ya no se construyan más escuelas, que no se contraten más que profesores. se construyan más escuelas, se contraten más profesores, pero por medio del sector privado, por medio de la cooperatización de ciertas escuelas. ¿Por qué no pueden manejar los padres de familia o los profesores las escuelas? Que ellos se beneficien, que ellos las manejen, que ellos las hagan eficientes, pero no el gobierno. Pero y la mayoría de gente en este país está en condiciones de pagar por un seguro privado de salud. No, yo no le estoy hablando de un seguro por educación privada. Mire, yo no le estoy hablando de que la gente pague. Existe un aporte patronal, existe un aporte del empleador. Eso se tiene que mantener. Pero no puede seguir el Estado manejando esas clínicas de una manera ineficiente. Pueden seguir haciéndose esos aportes, pero llegando a alianzas públicos-privadas, poniendo un techo de rentabilidad a las empresas para que manejen bien los hospitales, pues. ¿Y por qué no abrir por qué no desregularizar o desregular al sector de la educación para que se abran más institutos técnicos, más universidades, más colegios, que suba la oferta? ¿Qué pasa, señor, si sube la oferta? Bajan los precios de la educación y el Estado lo que sí tiene que hacer, y en esto sí estamos de acuerdo, es dar becas, dar bonos para que la gente estudie en las universidades que quiere estudiar, pero es un cambio de modelo, es un cambio de concepto. Yo no creo que debe existir un Ministerio de Educación, debe existir una Superintendencia de Educación que regule un pensum mínimo. Como hablé, los estudiantes tienen que saber quién es Simón Bolívar, quién fue el mariscal Sucre, por darle un ejemplo. Y quien no cumpla con un pensum, a quien no respete la regulación, bueno, deben cerrar esas escuelas.
pero debemos pensar en un cambio integral del modelo, algo diferente, algo que no se ha hecho en la vida republicana del Ecuador, señor. Pero fíjese usted, en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un modelo distinto, el acceso a la educación en la universidad es excesivamente caro y la salud de igual manera. Mire, entonces, ¿cómo implementamos esos modelos cuando no tenemos una capacidad adquisitiva? El modelo del que yo estoy hablando no existe en los Estados Unidos, es otro modelo. Fuera de lo que los Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo. Fuera que de los Estados Unidos, en esas universidades sí da becas a ciertos estudiantes. Fuera de que en los Estados Unidos existe financiamiento a largo plazo directamente para el estudiante. Y a tasas bajas, a plazos muy amplios. Yo no le digo que ese es un sistema perfecto tampoco. Entonces, mire, aquí tenemos que trabajar con nuestra realidad. Pero debemos fomentar, como el Estado no tiene dinero, debemos fomentar que alguien más invierta en educación. Como el Estado no tiene dinero, debemos fomentar a que se invierta más por parte del sector privado en salud. Pero debemos darles las ventajas a los empresarios para que lo hagan. ¿Y quién va a ser el más beneficiado? Los ciudadanos, pues, señor. Correcto. Patricio, gracias por el tiempo. Gracias, Patricio, muy amable. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, titular de la Cámara de Comercio de Quito, 8:28.